DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, ahí estamos. Hola, hola, ¿cómo va? Buen día, buena mañana. Estamos en Diputado TV con toda la información. Estamos en directo, donde todo en minutos más, minutos menos va a ocurrir. Es un día muy delicado desde otras historias. Hoy hay una comisión. Ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso a través de una medida cautelar suspender las elecciones provinciales que el próximo domingo debían desarrollarse en Tucumán y en San Juan. Esa decisión fue tomada después de tener durante largo tiempo la cuestión en estudio, arrogándose una competencia de dudosa legitimidad. Y cuando los órganos judiciales pertinentes de cada una de esas provincias ya habían avalado la legitimidad de los comicios. No puedo soslayar que esa decisión afecta a dos provincias en las que se proyectaba el triunfo del peronismo, que se habrían sumado a otros triunfos del oficialismo ocurridos el último domingo. Tampoco puedo dejar de observar que el fallo deviene inmediatamente después de que Mauricio Macri tratara de feudos a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía una derrota. La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna. En síntesis, las elecciones de las provincias de San Juan y Tucumán, que fueron suspendidas, deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia y que cada día, a la luz de lo que se ve, si va contra uno de los derechos supremos del ciudadano en democracia, que es el voto popular, entonces la justicia de esta república se ha degradado. El Poder Judicial tiene que entender que no puede manipular los tiempos electorales bajo el pretexto de preservar principios republicanos. No puede ser que sigan avasallando a los pueblos del interior de la patria, preservando los intereses de sus amigos políticos o sus amigos empresarios. El derecho al voto ejercido de la manera en que cada provincia ha decidido hacerlo de acuerdo con su constitución es uno de los mayores actos que podemos sostener en nuestra sociedad. Que cada provincia defina de qué manera lo lleva adelante es uno de los pilares del federalismo. Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes. Tampoco es casual que hayan dictado la suspensión de los comicios en el mismo momento en el que se desarrollaba una sesión del juicio político en el Congreso de la Nación, donde se estaba denunciando a miembros de la Corte por supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos. La degradación judicial debe concluir. No conocemos el patrimonio de ningún magistrado de la Corte Suprema. Algunos jueces deben explicar en virtud de qué razón participaron de un encuentro en Lago Escondido promovido y pagado por empresarios de medios y funcionarios opositores. ¿Por qué tomaron ilegalmente el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué dictaron el beneficio del 2x1 a los genocidas? ¿Por qué decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, inmiscuyéndose sin potestad alguna en cuestiones propias de la coparticipación? Se trata del mismo Poder Judicial que persigue en forma sistemática a la vicepresidenta de la Nación con argumentos forzados, desatendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales.
se han convertido en el brazo opositor y de los grupos concentrados de poder económico y mediático. Además de desconocer el federalismo, estos jueces desconocen también la división de poderes. Ayer mismo, unas horas antes de que tomaran esta decisión, el presidente de la Corte hizo declaraciones ante empresarios sobre qué deberíamos hacer con la emisión monetaria. Quiero decirle dos cosas. En primer término, no tiene autoridad, no tiene facultades, no tiene conocimientos para opinar sobre el rumbo de la política económica del gobierno. En segundo lugar, si tanto interés tiene por el rumbo económico del país, debería pedirle a los tribunales inferiores que agilicen todas las causas que tienen paradas sobre la investigación de la deuda que tomó Mauricio Macri sin ser tratada por el Congreso y que denunciamos ante el Poder Judicial, que nunca se dedicó a investigarlo. La democracia cruje cuando no hay justicia. La reforma del Poder Judicial es hoy una de las grandes deudas de nuestra democracia. Estamos convencidos de que necesitamos una reforma profunda e integral de la justicia y por eso enviamos al Congreso de la Nación las leyes para mejorar el funcionamiento de la justicia federal, la reforma del Consejo de la Magistratura, la designación del Procurador General y la ampliación de la Corte Suprema. Es imperioso que el Congreso apruebe esas leyes, porque es el único camino que tenemos para poner fin a este sistema donde un puñado de jueces se erigen en seres todopoderosos. Tenemos que conseguir las mayorías necesarias para llevar contra el avasallamiento de la República. Por eso también impulsamos el juicio político que se está sustanciando ante el Congreso de la Nación y donde cada día surgen nuevas pruebas y se abren nuevos caminos de investigación ante denuncias y dichos de testigos. Quiero anunciarles que vamos a enviar los antecedentes de estas decisiones tomadas ayer para que se sumen a las causales de juicio político, para seguir demostrando cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo. He hecho de la defensa del federalismo uno de los pilares de mi gobierno. Este es un país profundamente federal por su historia, por su constitución, pero el poder central, económico, político y judicial sigue tratando de imponerse sobre los pueblos que en cada provincia quiere definir su vida y su destino. Esta decisión de la Corte Suprema vuelve a hacerlo. En el mismo marco del respeto al federalismo y la autonomía, desde el Gobierno Nacional, vamos a acompañar las decisiones que tomen los gobiernos provinciales ante estos hechos. Un sector de la política y el poder económico, apañado por esta justicia, está creando una grieta en nuestra democracia que cumple 40 años. Como lo hicimos cuando salimos a la calle en los 80 para defenderla, vamos a responder con más democracia. Necesitamos más representantes comprometidos con la democracia, más ciudadanos movilizados por una democracia plena y participativa para salir de este círculo vicioso. Quiero ser muy claro. Para nosotros y para todo el pueblo argentino, la justicia es un valor fundamental, es un pilar de la sociedad libre, de la sociedad igualitaria que deseamos. La justicia es un acto reparador, creemos en la justicia. Quiero decirle a la Corte Suprema que podrán olvidar el federalismo y podrán suspender una elección, pero jamás podrán suspender la voluntad popular. La democracia llegó a la Argentina hace 40 años, de una vez y para siempre. Y quiero decirle a nuestra gente que es el momento de estar más unidos que nunca, de alzar nuestras voces en todo el país, para unirnos en un grito unívoco en defensa de la democracia. Muchas gracias. Conforme a lo establecido por Efectivamente. Este mensaje del presidente de la República en cadena nacional es para marcar desde su óptica, desde el más alto poder ejecutivo, estas decisiones
estas expresiones, primero decisiones que ha tomado la Corte Suprema vinculadas con las elecciones próximas, tanto de San Juan como de Tucumán. Y además ha hecho referencia el presidente, su interpretación de esta última decisión es precisamente en el marco del juicio a la Corte que se está desarrollando aquí en la Cámara de Diputados en la Comisión de Juicio Político. Así que el presidente ha marcado lo que él interpreta una decisión unilateral. Argentina tiene 200 años, ¿no? Entre unitarios y federales. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Qué tal? Hola, Horacio, ¿qué tal? Tarlaski, Muy buen día. Natale. ¿Qué tal? ¿Cuántos años pasaron? 200 años, ¿no? Bueno, Y bueno, el bicentenario. la Constitución del año 1853. Sí, pero tranqui. Porque estoy tratando de armar una idea. 1853 la Constitución. Y el país grande y el país chico, y todos los países dentro... Ayer me estaban dando una explicación sobre las constituciones provinciales. Después buscaremos a alguien que puntualmente nos pueda explicar. Pero por lo menos es una decisión de la Corte, no es un tema menor. Ujú. Después habrá interpretaciones y Sí. hay 2 mandatos, 3 mandatos, 4 mandatos. Bueno, lo cierto es que este mensaje por cadena nacional del presidente de la Nación profundiza aún más el Sí, enfrentamiento entre el oficialismo y la Corte Suprema. El presidente de la Nación acaba de decir que va a enviar al Congreso de la Nación Aquí. exactamente varios fundamentos más que abonen y aumenten las causales de juicio político que se está llevando adelante precisamente aquí en la Cámara de Diputados. Hay varias causas contra los 4 miembros de la Corte Suprema y se agregaría entonces esto que acaba de decir el presidente, que es la causa vinculada con la suspensión de elecciones en Tucumán y en San Juan. Tal cual. ¿Tenés alguna lectura Sí. sobre este tema? No, bueno, Alberto Fernández habló cortito, habló unos 8 o 9 minutos. Sí. Fue un discurso poniéndole épica, ¿no? Designando a la Corte Suprema como, incluso habló de salir en defensa de la democracia, como si la Corte Suprema estuviera de otro lado, emparentó a Mauricio Macri al Pasa que, principio del discurso, pasa que dijo, ligó, coincidió, o así interpreta, que la Corte es la oposición. claro, Toda que la... encabeza la oposición, Tal cual. habló detrás los poderes mediáticos Tal cual, y económicos, los grupos concentrados, tal cual. y citó a Macri, que hace unas horas había hablado de las provincias feudales del norte. Sí. Dijo, suspendió justo 2 elecciones en 2 provincias Que son del donde noroeste iba a ganar el argentino. peronismo, Claro. iba a perder el espacio político de Macri. Lo que vos decís de poner a la Corte como la oposición al gobierno. Claro, la pone en una centralidad política. Exactamente. Claro. En una centralidad política, no en una Exactamente. centralidad judicial. Es que el tema es este. Y Es por que otro el tema lado, es este, es un tema me excluyente parece, que vamos Horacio, a que también ocupar, por ¿no? otro lado el presidente aprovecha esta situación, se pone al frente de este embate contra la Corte Suprema, cobra protagonismo un Alberto Sí. Fernández que después de desistir de su reelección había quedado un poco a un Sí. costado. Esto lo pone nuevamente como Claro. protagonista, se pone al frente. Tengo entendido por ahora que Cristina Kirchner no emitió ningún No, comunicado. no. Después del fallo No. de anoche de la Corte fue Guado de Pedro el que en nombre del Sí, kirchnerismo. de oficialismo solamente fue Guado de Pedro. Exactamente. Y ahora, bueno, es el presidente por cadena nacional. Reiteramos, esto profundiza aún más el enfrentamiento aquí en el escenario que va a ser, que ya es, de por cierto, la Comisión de Juicio Político. Les quiero hacer una pregunta a ambos, que tiene que ver con esto. Y ya entramos, querida Mabel, en nuestra agenda cotidiana. Pasa que está todo vinculado con todo, ¿no es cierto? Porque ayer también la Corte, a través de Rosati, habló de economía, habló de la expansión monetaria. Porque hay un montón. O nosotros, por ejemplo, hoy tenemos que hablar de licencia de exportación, de crecimiento. Hoy lo escuchaba, por ejemplo, a nuestro embajador en los Estados Unidos, Jorge Argüello. a Jorge Argüello. Hablar de que precisamente está trabajando para este vínculo bilateral a partir de recursos naturales, que Vaca Muerta, que el litio. Están trabajando en ese sentido. Parece que vos cuando lees, mirás, charlamos, entrevistamos, hay países paralelos,
países paralelos. Claro que hay críticas, pero países paralelos, hay un país en movimiento. Pero la pregunta que quería hacer es la siguiente. Ayer fuimos testigos, porque estuvimos acá, de la Comisión de Juicio Político. Ayer vino la jueza, contó cómo le soltó la mano obra social, el vaciamiento de la obra de judiciales, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero, y tuvimos en el piso a Tonelli, también dando su punto de vista, fue una entrevista muy interesante. Pero en la comisión no había mucha oposición. Estaba Vanessa Siley, pero no había mucha oposición. Es decir, la oposición no quiere el juicio político a la Corte. Bueno, los referentes de la coalición cívica son de los primeros que acompañaron un poco, ¿no?, este proceso de juicio político. Era contra Lorenzetti. Claro. Lorenzetti la semana pasada lo vimos Sí. cantando con León Gieco, con el Papa. No es Yo lo acompañar, vi no hay en como Roma. posturas divididas, que también se discutió al principio, si acompañar lo que algunos llamaron desde la oposición una puesta en escena del oficialismo, porque más allá del dictamen no tiene Sí. capacidad de llevar al recinto, O, y que es un espacio que no, otros dicen que es un espacio que no se puede bueno, abandonar. con la sobre denuncia todo la de Marchi coalición te cívica, puso, ¿no? solamente con la denuncia de Marchi, el vaciamiento de la obra Sí. social, te pone en evidencia un desmanejo Por total. eso a mí me parece que hay que hacer hincapié en esto, ya que la profundización de este juicio político, de este enfrentamiento con la Corte, va a Sí. paralizar aún más ¿Te parece? la actividad legislativa, más de lo que está, porque justamente por lo que vos decís, este retaseo de la oposición a dar el A no debate participar, en claro. comisión de juicio A no político participar, se traslada a otros ámbitos, llámese claro. el recinto Claro, porque hay de la temas Cámara de pendientes de Diputados, otro- con lo cual no hay Hablando- sesiones. Además la oposición avala, ¿no? Celebró el fallo de la Corte. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, les En les pido agenda que vamos a recurrir acá en la primera edición, además de este tema. ¿Qué trajiste, Martín? Bueno, hay comisiones hoy. Está la Comisión De Economía, ¿no? Agricultura, está la Comisión de Desarrollo de Economías Es muy importante Regionales. esta, la de hoy, que es muy importante lo de hoy. Exactamente, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, varias comisiones que hoy Yo estoy viendo que la comisión de las 4, en esto de pensarnos en el país total, el presupuesto, país global, ¿estás hablando vos? claro, refinanciación de deudas a cargo de provincias, de municipios, Y esto de van a pensarnos en país en su totalidad, ¿viste? Y Yo sé que hay una había la deuda. intención de avanzar con un dictamen en esta Comisión de Economías y Desarrollo Regional, ya lo vamos a Claro. desarrollar, vinculado con el apoyo a la producción orgánica en la Argentina. Sí. Exactamente. Se quería hacer Muy bueno incluso el un tema plenario ese. con agricultura que no tuvo quórum, y después Dale. tratarlo en presupuesto y hacienda. Dale. ¿no? Bueno, a propósito, vos has trabajado para poder explicarnos de qué se trata, y entonces Guido Braslaski le va a explicar, porque yo, ¿cómo? Bueno, me quedo con el título, no, el hombre ha trabajado. ¿Qué periodista trabajador? Impresionante. El ¿Qué despliegue periodista de trabajador? información. Qué aplicado, diría mi maestra del cuarto grado. Muy bien. Que sea un alumno aplicado. Nunca entendí que sea un alumno aplicado. Aplicado, bueno, Guido es un periodista aplicado. ¿Aplicado? ¿Hizo los deberes? Trato de hacer los deberes. Bueno, cuéntanos de qué Tratamos. se trata. Bueno, le decíamos recién, Horacio, es la comisión se intentaba hacer un plenario, es decir, lo que hubiera sido un avance mayor hacia el dictamen, llegar a un acuerdo. No va a estar la Comisión de Agricultura, al parecer por cuestiones de quórum, incluso se suspendió que había una reunión previa de Comisión de Agricultura, pero sí se va a reunir la Comisión de Economías y Desarrollo Regional que preside el formoseño Ramiro Fernández Patri del Frente de Todos, que es autor también de este proyecto. El oficialismo quiere avanzar en el dictamen con la intención de incluirlo en una próxima sección que podría hacerse el 17 de mayo. Si tenemos la siguiente, se busca dar al sector estabilidad y previsibilidad por un plazo de 10 años. Estamos hablando de la producción orgánica en las economías regionales. El proyecto, decíamos, es de Fernández Patri. Ya tuvo análisis en una reunión informativa el 12 de abril pasado, donde estuvieron funcionarios nacionales. Se establece la creación de un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal, entre otros puntos. ¿Seguimos? Sí, seguimos. sí, Bueno, claro, sí, claro. ya estamos en los finales de las placas. La propuesta apunta a diversificar la matriz y generar condiciones
más favorables para la exportación y competitividad de los mercados internacionales. Y tenemos una información más de cuánto se estima que es la producción orgánica. Esto lo comentó en la reunión informativa Pablo Morón, funcionario de Agricultura y Ganadería. Hay más de 2.000 productores orgánicos, más de 4 millones de hectáreas que están certificadas, que hacen producción orgánica, y 110.000 hectáreas cosechadas en la República Argentina. Se quiere darle entonces expansión a este sector a través de los beneficios fiscales. Vamos a ver las reuniones esta tarde a las 14. Bueno, don Guido, buenísimo. Vamos a abrir el juego y le vamos a decir un montón de gracias, porque está de aquí y de allá tironeado, porque su opinión es importante, es una opinión de compromiso. Gracias, Yasky, Hugo Yasky. Muchas gracias. Un gusto, Horacio. Buen día. Estamos en un lío, ¿no? Sí. Estamos en un lío. Sí. Estamos en un lío. Recién habló el presidente de la República por cadena nacional, reafirmando lo que desde otros lados también se ve, que la Corte toma un protagonismo, trata de marcar la cancha como si fuera un partido político, toma las mismas banderas que la oposición y dice lo que creen que tienen que decir. De pronto se termina el federalismo, las constituciones provinciales. ¿Cuál es tu lectura? Y creo que sí, que hay una especie de tufillo a intentos de establecer una suerte de dictadura que se ejerza a través de otros métodos, porque es inusitado que desde la embajada norteamericana Claro, porque la Cámara nos avise un miembro de la Corte que, bueno, que es traición a la Constitución la emisión monetaria. Es decir, algo que realmente no tiene... Ni George Washington se le hubiera ocurrido. No, claro. Yo me imaginaba ayer... No tiene precedente. Si tuviera que hacer una caricatura, es decir, una tapa, con cierta ironía, lo imaginaba a Rosati con una peluca de Washington, hablando y defendiendo en ese marco. Él tiene convicciones, por supuesto, legales, pero en ese marco era defender esa moneda. Decir, bueno, quiero yo una moneda fuerte. Una moneda Claro. fuerte, ni china ni americana, una moneda argentina, bla, bla. ¿Cómo es esto? Es Sí, raro, es raro. muy grave, gravísimo lo de la suspensión de 2 elecciones ¿Qué opinas en 2 de eso, provincias. de la suspensión tanto de Y Tucumán como de es San Juan? yo creo que es un aviso de la que esos viene. que de raíz, de matriz mafiosa, ¿no? ¿Tanto? Un aviso como diciendo, bueno, podemos suspender 2 elecciones en 2 provincias, podemos suspender La nacional. una elección nacional. Uy, uy, Es uy. decir, Los compañeros Para tienen todo algunas esto, preguntas, Yasky, a ver. genera, es un clima que claramente genera inseguridad jurídica en la Argentina, ¿no? ¿Cómo percibe esto? Sigue Para la vida de futuro todos los inmediato, días. digo, Claro, la vida de el todos los inversor, el empresario que está viendo la Argentina hoy dice, bueno, momento, hay un debate muy fuerte entre el Poder Ejecutivo y la Corte. ¿Cómo se planta hoy un inversor frente a esto, no? no, desde ya, pero está generado para eso. Está generado para desestabilizar a un gobierno que lo desestabiliza el poder económico, que son en realidad los mandantes de estos jueces que integran la Corte, porque claramente las corporaciones económicas de este país escuchan de boca de estos jueces lo que quieren escuchar. Es inconstitucional la emisión monetaria, pero no hay problema con que se asuma, como dijo recién el presidente muy bien, una deuda externa enorme sin pasar por el ¿Usted Congreso. ¿Concretamente cree que la Corte quiere desestabilizar al gobierno? Sí, claro, yo entiendo que sí, que hay una jugada de pinza que es muy clara, es decir, nosotros estamos yendo en este momento al FMI a pedir los dólares que hacen falta para que el banco pueda tener alguna posibilidad de seguir enfrentando la corrida cambiaria. Es decir, lo que estamos planteando es los dólares que hacen falta para que podamos llegar a enfrentar la corrida cambiaria y completar el mandato. Esto es así, no hay que ocultarlo más. Ahora, en el mismo momento que estamos haciendo eso,
desde la sede de la embajada norteamericana, un integrante de la Corte dice lo que dijo y al mismo momento suspenden 2 elecciones. Eso tiene una lectura para los empresarios locales, pero tiene una lectura para los que están afuera. Para el mundo O el también, Fondo Monetario no toma nota de lo que sucedió ayer. Y lo que sucedió ayer lo hacen inocentemente. No, de ninguna manera. No saben, aclaremos, no saben ¿Vos crees que el Fondo Monetario no saben que Internacional estamos Aclaremos, haciendo Hugo, una también gestión que en ante el este FMI. encuentro que usted menciona de empresarios no era la embajada norteamericana, sino es la Cámara de Cámara Comercio. estaba el embajador. Estuvo Scioli también, estuvo el ministro Massa, Sí, pero los dueños de Sí, casa. para poner el contexto. Pero los digo. dueños de casa- fueron invitadas las centrales sindicales. Exactamente, hubo referentes desde sindicales ya. también. Pero la Desde casa ya, es esa. Pero no es, Y el no es que abre- casual. y el que ni abre el el momento juego- que eligen ni el lugar que eligen. El que abre el juego es Minujín, más allá de que es el hijo de Marta. Claro. Es el CEO del JP Morgan. Claro. A ver, todo... Sí, que habrá una crisis terminal, un discurso muy duro. Sí. Yo creo que la Corte es el instrumento de las corporaciones que están tratando de ponerle límites a la democracia. Tuvo un ida y vuelta fuerte nuestro embajador Argüello con Stanley, con el embajador de Estados Unidos. Ahí. Ahí mismo. Sí, sí. Sí, claro, hubo reclamos de Argüello Sí, al frente para está. los Estados Unidos Claro. en términos de abrir más el mercado, de, Claro, abrir el mercado. de no fijar tantas barreras al comercio entre ambos países, ¿no? Claro, porque uno Claro. dice, bueno, con este lío no hay inversiones. Abrime el juego. Si yo tengo para venderte. No, claro, pero además creo que es absolutamente justo el planteo, porque de pronto Estados Unidos y Norteamérica, sus empresarios, incluso su gobierno, le plantea al gobierno argentino límites muy concretos en cuanto al comercio sin la utilización de dólares. No le gusta. No, claro. No le gusta que Argentina busque en la asfixia que tiene. Vos fíjate el la encuentro que tuvo posibilidad- con Lula para Claro. ver si buscamos o una moneda común o hagamos con Claro, los chinos. la qué sé yo. posibilidad de una moneda común regional, la posibilidad de los Les yuanes. gusta. No le gusta. Dice no, por acá no. Y te lo Ahora, dicen. te asfixia. Sí, te asfixia. No es que te dicen por acá no, pero nosotros vamos a No, te ofrecer asfixia. una. No. Y dicen no, en el comercio, porque es así. El intercambio comercial con Estados Unidos cada vez es más dificultoso. Es muy competitivo. Porque es muy competitivo, porque Nosotros ellos, podemos competir con ellos. porque ellos imponen restricciones Claro. y luego que te imponen las restricciones, Además vendemos lo mismo. te tratan de impedir que vos busques otros horizontes. Entonces, ¿cómo es la historia? Quieren venir por vaca muerta porque les interesa, Totalmente. les interesa el litio, pero vienen como si esto fuese una góndola de un supermercado, a servirse de la góndola Pero, lo que ¿sabes les qué? conviene y De- lo demás asfixia. No. Después del discurso del presidente, que imagino que llegó a escucharlo, porque Sí, imagino sí, que me estaba quedé en tránsito. escucharlo, Sí, sí, yo fue acá cortito. estaba acá. Sí. ¿Cómo usted estuvo ayer en la Comisión de Juicio Político? ¿Cómo se imagina que Esto puede deviene. sumar esto a la dinámica de la Comisión de Juicio Claro, Político? teniendo en cuenta lo que dijo recién el presidente, Bueno, ¿no? el Que va a presidente, agregar a las causales. Anunció que va a enviar a la Comisión de Juicio Político como un elemento más para analizar la hipótesis del mal desempeño de la Corte, la decisión de actuar sincronizadamente con la oposición para dejar sin efecto 2 elecciones, lo cual significa un avasallamiento a las autonomías de las provincias. Es Bueno, decir, las provincias, sí. por ejemplo, tienen autonomía para establecer hasta el salario que le corresponde Sí, a sus claro, docentes claro. y no tienen autonomía para convocar una elección. ¿Cómo es? ¿Cuál es la autonomía y cuál es la república y el federalismo No, pero en este país según la Convocar la Corte? elección, sí, lo que se objeta son si pueden ser candidatos el actual gobernador y No, el bueno, jefe de gabinete. suspendió ¿no? las elecciones. Sí. Lo único que falta es que digan que tampoco pueden convocar elección. En cualquier momento nos van a decir votar al frente de todos Sí. es violar la Constitución, ¿Le es parece traición. tanto? Y yo No, pero, creo que sí. ¿Por qué piensa que es Creo una que jugada sí, que va digo, más hay que de suspender ponerle un poquito elecciones? de ironía
Sí, porque sí. si no es muy áspero todo. Sí. Pero está claro que, por ejemplo, hoy leí un artículo muy bueno de Ari Lijalad, donde dice, se ve que hay artículos de la Constitución que para los supremos son imperantes y hay otros que no existen. El 14 bis no existe. Qué lindo. No existe nada de eso. Es bueno, Del derecho que tienen los trabajadores, el salario digno, todo eso no existe. Lo único que existe es el tema de la propiedad privada y el tema, ahora inventaron que hay un artículo que establece que la emisión monetaria, más allá de los parámetros de un Cabal o de un Milei, es traición a la Constitución. La verdad que por este camino no veo por qué dentro de un tiempo no nos digan, bueno, miren, tal o cual candidato es traición a la Constitución. Puede pasar, ¿eh? Ahora, Puede ya pasar que cuando se dice que Cristina Kirchner está siendo perseguida, ¿Y por qué? víctima de un juicio que es una farsa, que dentro de 10, 20 o 30 años en este país, en los libros de historia, va a figurar esto como una década infame de la justicia, víctima de una farsa, es muy probable que digan, esto también es inconstitucional. Votar a esta persona es una violación a la Constitución. Ahora, ya que usted recién, planteó el tema del litio y es un tema que está atado Acá no está pendiente ese a la tema. economía, está atado a esto que hablamos del federalismo, está atado a la Constitución. Y le pregunto por qué. Porque se acaba de presentar un proyecto de ley de diputados del kirchnerismo donde se declara el litio como mineral estratégico. Sí. Vale decir, le da al Poder Ejecutivo la preponderancia del uso de recursos que son propios de las provincias para la utilización del litio. Dicho esto de una vez, ¿esto no atenta contra la letra de la Constitución, artículo 124, que habla de que las provincias son las que tienen la potestad de los recursos naturales? Yo creo que hay que conciliar ambas cosas. Es verdad que la reforma de la Constitución estableció esta regla de juego Claro. y hay que conciliar eso con el hecho de que debemos definir como un recurso estratégico el litio, en este caso, para poder tener una política nacional que no signifique sustraerle a las provincias ni las regalías ni los beneficios, pero que sí signifique poder discutir con una mirada y una estrategia nacional, como lo hace Chile, como lo hace Bolivia, el tema del litio. Porque ¿Pero si no requeriría eso una reforma constitucional? no, pienso que una ley, en tanto y en cuanto se salvaguarden los derechos que la reforma, que la Constitución reformada le reconoce a las provincias. Es decir, creo que hay que buscar una manera de que con las provincias y la nación se pueda establecer una especie de Un acuerdo, claro. acuerdo, de articulación que permita discutir esto como parte de una estrategia nacional, porque podemos correr el riesgo de que las provincias cuyos recursos naturales están compuestos en gran medida por el litio, tengan orientaciones distintas en sus definiciones, tengan una relación asimétrica con las grandes compañías cuyo poder de fuego económico es más que el de las provincias con las que van a negociar, y esto establezca una especie de distintas opciones frente al tema del litio que nos perjudiquen como nación. Creo que se trata de eso, de conciliar los intereses de las provincias y la necesidad de tener una estrategia nacional frente a un tema que, como ustedes saben, bueno, está generando apetencias fuera del país que en algunos casos se han expresado
de manera descarada, como lo hizo esta generala del Comando Sur. Tal cual. que Dijo, pronto lo vamos a llevar todo. Hizo la lista de los recursos Sí, que lo falta. nuestros, dijo. entre Nuestros. comillas. Ujú. América ¿No? para los Bueno, americanos. Imagínense- América, bueno. Imagínense- América para los ellos americanos tienen- como imagínense Monroe, lo- Un planteo muy firme de que el continente sigue siendo, es nuestro y acá los chinos no Claro. tienen nada que hacer y lo expresan muy duramente las autoridades Sí, pero los chinos militares quieren. Los chinos Sí. de quieren. Estados Unidos. La vieja Sí, sí. teoría del patio trasero, ¿no? Sí, Pero sí, yo bueno. pensaba qué pasaría si de pronto un general de la Argentina hablara de bueno. los recursos de Estados Unidos y dijera ¿Cómo nuestros te vienen a recursos. buscar? La Roma moderna No. está... Se Sin vienen a embargo, buscar. se ve que para mucha gente de este país, mucha gente no, perdón, para muchos políticos de este país, eso es algo, ¿cómo te diría? No solamente natural, sino lo ven auspicioso. Yo tengo que Auspicioso. preguntarte desde el lado y desde el perfil esencial, porque vos esencialmente, además de ser diputado, sos representante de una de las centrales de trabajadores más importantes que tiene la Argentina. Y la CTA se hizo cargo de todos aquellos desclasados del mundo del trabajo de la década del 90. Cuando el mundo formal le soltó la mano, la CTA estuvo, la MTA estuvo, qué sé yo. Pero digo, hoy el trabajador, más allá de China o Estados Unidos, que no es un tema menor, porque si yo tengo un torno y tengo 3 personas que estamos haciendo tornillo, viene Pepe China, te tira el tornillo a menos de menos y te dejo en banda, no se lo vendes a nadie el tornillo. Digo, hoy desde dónde hay que pensar, porque me están todo el día invadiéndome que el trabajo virtual, que el robot, y el laburante, ¿qué va a pasar? No, yo pienso que vamos a tener Es todo un desafío, en poco ¿no? tiempo más un desafío enorme ya. El tema de la inteligencia artificial Claro. está reduciendo Ayer el tipo enorme este que inventó el cantidad. robot dijo... 25% Claro, de empleos dijo, que se 25%. van a perder a Es nivel una global barbaridad. Sí, con y inteligencia que va a artificial. suceder en los próximos Bueno, años. la pandemia te dejó en claro, vos desde tu casa trabajá. Claro. Y no necesito todo, necesito la mitad. Bueno, y vinculado con Ahora esto, vos fijate qué paradoja. Esto está pasando, si estamos hablando de lo que va a pasar como producto de esta revolución científico-tecnológica Tal cual. del siglo XXI, que Sí, ya tal no cual. es... No, va a pasar dentro de 50 años, no. No es no, ciencia es ficción. ahora. Es ahora. Ya empezó. Sí, no es ciencia ficción. Todavía tenemos la jornada laboral del año 1919. bueno, eso le queríamos 48 preguntar. horas, ¿Hay, y vos fijate- posibilidades de que avance ese proyecto de ley Ahí de está. reducción de la jornada laboral? Contanos eso. Y estamos ahora... ¿Cómo le pones el cuerpo a eso? Ahora estamos viendo si conviene que esto ingrese por el Senado, que hay un proyecto de Mariano Recalde o por diputados. Ah, mira. Ayer todo un título estuvimos eso que estás viendo tirando, de ¿no? hacer dos encuentros acá en el Congreso, Muy bueno, muy bueno. donde vamos a invitar Muy bien. a representantes de la OIT, de los distintos Claro. países donde hay jornada laboral más reducida que la nuestra. Vamos a invitar dirigentes sindicales, vamos a tratar de tener Muy empresarios bien. de esos países, de Europa y de América Muy bien, Latina. qué movida. Y entonces nos vamos a poner a discutir para que escuchen acá, los que se oponen a esto, que esto se aprobó y se practica en otras partes del mundo, la reducción de la jornada, que no impactó en las empresas negativamente, Que no impactó. que que generó mejores niveles de productividad, que le mejoró la vida a mucha gente porque... ¿Sabe dónde yo lo vi esto? En Alemania, en la década del 90. Claro. Cubrí un montón el tema de la caída del muro, un montón. Y no sabían qué hacer con todos aquellos que venían, todos esos trabajadores que Claro. venían del otro lado. Y entonces las empresas líderes del otro lado redujeron horarios para poder compartir con sus compañeros del otro lado del muro, cuando la Alemania se unificó. Bueno, de manera presencial está invitado, va a participar. Eso fui Es testigo una un mujer, rato largo. la secretaria general Muy de bien. la DGB, que es Claro. la central alemana. Alemana. Van a estar acá. Ahora, la ministra de en el Trabajo Congreso. Muy ya bien, se me encantó. Kelly Olmos ya se manifestó a favor de esta idea. La pregunta es cómo
instrumentás. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo podría funcionar? ¿Cómo se imagina usted, diputado, esto? ¿Generaría más puestos de trabajo? ¿Hay algún estudio de cuánto, en función de la reducción de horas, aumenta el nivel de trabajo o puestos de trabajo? No hay estudios que cuantifiquen, pero sí la experiencia de otras partes del mundo demostró que abre más ventanas de oportunidad para generar más empleo. Eso es así. Depende de cada país, depende también de una realidad. Nosotros, una vez que tengamos una jornada laboral reducida a 36 o a 40 horas, puede ser que haya una gradualidad antes de llegar a eso. Eso se va a discutir en la comisión cuando se apruebe el despacho. Cada tipo de actividad va a tener que incorporar en su convenio cómo distribuye la jornada. Esto es así ahora, con las 48 horas. Hay distintas maneras de distribuir esas 48 horas vigentes actualmente. Del mismo modo va a ser si hubiera 36. Hay que preguntarle algo que tiene que ver con la jubilación. Francia salió a la calle, Uruguay no. Francia salió a la calle y no quieren. Lo que pasa, Macron ahí lo hizo sin pasar por el Congreso, ¿no? Y Uruguay no. Dijo, bueno, está bien, me amplió. ¿Qué pasó en Uruguay? Digo, ¿qué pasó? Sí, yo creo que tiene que ver con los distintos momentos. Vos fíjate, en Francia, Sí. la misma CGT Sí, claro. que entró en erupción con esto, Sí. era la misma CGT que en la época de la lucha de los chalecos amarillos, Sí. un par de años antes, no Sí. podían asomar la nariz en la calle, porque Claro. la gente la sacaba de las... Y de lo las apoyaba a Macron, además. manifestaciones, Y apoyaban a apoyaban Macron. Claro. Qué loco, ¿no? Es decir, Qué loco, ¿no? creo que son momentos que hay muchos que a veces piensan que el movimiento sindical es, viste, como una especie de... Las centrales sindicales a veces las ven como volcanes apagados. Y es verdad, a veces parecería que sí, pero yo creo que hay momentos en los que el pueblo reacciona. Y en esos momentos es bueno que haya centrales sindicales. ¿Cuántas organizaciones tiene hoy la CTA? Y la CTA debe tener alrededor de 45 organizaciones. ¿Y con cuántos trabajadores? La última elección teníamos un padrón de 900.000 afiliados. Estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Este, Bueno, te decimos gracias. Nos ayudaste a pensar en gracias voz a alta. ustedes. No es poco pensar en voz alta. No es poco pensar en voz alta. Sí, y además creo Es muy que complicado. son momentos en los que hace falta que algunos se animen, porque Tal cual, querido, tal cual. hay que hacerse cargo de que las cosas así no funcionan. Tal cual. Gracias. Bueno, gracias. A vos. Vamos al encuentro de González, que está en otro espacio del Congreso de la Nación. Gonzalito, dale. Horacio, muy buen día, un abrazo muy grande para vos, para Martín, para Guido, para toda la gente que nos está escuchando y nos estás viendo, justamente por la pantalla de Diputados Televisión. Y aquí estamos nosotros en la puerta de la sala número 1 del anexo A, en donde a partir de las 14 a las 2 de la tarde, en un poquito más de una hora, se va a estar llevando a cabo finalmente, como anticipamos ayer, la reunión de desarrollo y economías regionales. En este caso que preside el diputado Fernández Patri de Formosa y que justamente es quien impulsa el proyecto para crear el régimen de la producción orgánica en nuestro país, en la República Argentina. Y digo que anticipamos esto porque esta comisión iba a tener la participación también de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que previamente había pactado una reunión para las 13 a la 1 de manera unánime o en realidad individual para poder tratar algunos proyectos de resolución y declaración que eran 22 y luego quedarse para que se una la comisión justamente de economías regionales. ¿Qué sucedió? Se suspendió por una cuestión de logística al tener entendido de los viajes por el tema de las elecciones, la no tan voluptuosa convocatoria que podía llegar a tener la Comisión de Agricultura y Ganadería para tratar estos proyectos. Igualmente, de esta manera,
también para la conjunta. Por eso decidieron juntarse para darle el primer giro que necesita este proyecto de la creación del régimen, los integrantes de la Comisión de Economías Regionales, que se va a juntar a partir de las 2 y que posiblemente, Horacio, hoy tenga mucho movimiento porque a partir de las 4 de la tarde también se va a reunir la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ahí tendría el segundo giro. Lo que restaría saber es si Agricultura y Ganadería, la comisión se va a poder juntar o el martes con más tiempo, dudo, porque está también la Comisión de Juicio Político, habrá que ver, o si no, el mismo miércoles, en donde posiblemente haya la sesión especial que está programada o pensada por lo menos, y que más temprano se reúna Agricultura y Ganadería para darle ese tercer giro, esa tercera aprobación que necesita este proyecto para ver si lo podremos tener en el recinto o no. Pero la actividad pasa aquí, Horacio. Sí, diga. No, al contrario, muy bien explicado. Estás explicándolo muy bien, detalladamente y pormenorizadamente, eso quiero decir. Así que te agradezco un montón. Exacto. Seguimos con Bueno. Ventana Abierta. Dale, gracias, Gonzalo. Muchas gracias, querido. ¿Cómo no? Muy bien explicado. Bueno, hablando de explicar, es también aplicado. Muy aplicado. Muy aplicado el alumno Martín, gran profesional. Qué buena entrevista la que hicimos con Yasky, ¿eh? Hay muchas definiciones, hay una mirada amplia, importante, comprometida, claro. Muchas definiciones de Yasky, sí. Varios temas, ¿no? Sí. Litio, Corte Suprema, Trabajadores, reducción de jornada horas. laboral, claro. Sí. Bueno, vamos a lo tuyo, dale. Bueno, nos metemos en un tema que precisamente tiene que ver con estas comisiones que hoy se están reuniendo. Hablamos de la Comisión de Agricultura, la Comisión de Industria, el presupuesto. ¿Por qué? Porque está pendiente todavía de aprobación, por supuesto, y tratamiento, dictamen aún todavía, de este proyecto de promoción agroindustrial. Es un proyecto de ley que viene de larga data, recordemos, lo presentó el Poder Ejecutivo hace casi 2 años. En aquel momento, Julián Domínguez todavía de ministro de Agricultura, fíjense, estaba Culfas aún. Un proyecto de ley que ingresó en su momento aquí al Congreso, no se trató, caducó en su tratamiento parlamentario, con lo cual ahora se reflota por pedido del propio Poder Ejecutivo. El diputado Casareto, desde la Comisión de Industria, llevó adelante modificaciones de este proyecto de ley, lo actualizó, hizo un acuerdo con diferentes bloques de la oposición y ya estaría en condiciones, con estas reformulaciones que hubo, de emitirse dictamen, ¿no? Es la Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, ya tiene luz verde aquí en la Cámara de Diputados, como decíamos, para avanzar de una vez. Los legisladores ya hicieron modificaciones al nuevo proyecto, hubo un consenso, hay bastante apoyo, sobre todo del bloque interbloque de Juntos por el Cambio. Es un proyecto, como planteamos acá en las placas, que está prevista ahora una reunión conjunta de las comisiones de Agricultura e Industria. Se supone que la semana que viene podría llegar a ser, para emitir un dictamen con una serie de reformas consensuadas, como decíamos recién, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, a este proyecto que, reiteramos, venía del Poder Ejecutivo, caducó en su tratamiento parlamentario y ahora se reflota y se actualiza con estas modificaciones. Son modificaciones técnicas muy específicas en lo que hace con todo lo que tiene que ver con el fomento de la producción agroindustrial, con incentivos impositivos, con créditos desde el Banco Nación a diferentes sectores de la economía vinculada con el sector agroindustrial. Bueno, si se aprueba este régimen, está previsto que se aplique desde enero del corriente año, es decir, retroactivo, hasta diciembre del año 2023. Es un proyecto de ley muy ambicioso que plantea un plan hasta el año 2030 y tiene por objetivo incrementar las exportaciones en $7.000 millones en exportación y generar más de 150.000 puestos de trabajo en todo el país. ¿Por qué es esto? Bueno, porque incentiva a las empresas, llámese de fabricación de maquinaria
agrícola, de fabricación de fertilizantes, todo lo que tiene que ver con la agroindustria para potenciar este sector tan importante para la economía argentina. Así que, bueno, reiteramos 7.000 millones más de dólares en exportaciones que generaría este incentivo que se busca dar desde el Estado Nacional en términos de créditos, en términos de incentivos impositivos a este sector importante. Bueno, no sé si hay la última placa. La ley se caracteriza por beneficiar a las pymes, medianas y grandes, promueve el cuidado del ambiente, estimula el incremento de la exportación y también potencia el aumento de la producción para asegurar el abastecimiento del mercado interno. Este es un poco el espíritu del proyecto de ley. Hay modificaciones, como decíamos, muy técnicas y vamos a la última placa, que este proyecto de ley de desarrollo de la agroindustria tiene como puntos principales un compendio de medidas referidas a las amortizaciones aceleradas y devoluciones de IVA para nuevas inversiones, también beneficios para la ganadería con el nuevo esquema para el pago de impuestos a las ganancias y la promoción de compra de insumos biológicos que impulsen una producción sostenible en el tiempo. Estos son algunos de los puntos que se plantean en este proyecto de ley, que reiteramos, el proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo, se reformuló, se actualizó, se consensuaron estas modificaciones entre el oficialismo y la oposición, ya está en condiciones de tratarse en comisión para emitir dictamen y cuanto antes la intención, por lo menos, de Casareto y del jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, es llevarlo al recinto cuanto antes. Bueno, antes de ir al corte, tenemos unos 3 minutos, les actualizo a partir de la cadena nacional que ofreció el presidente de la República, donde se está reiterando en casi todos los medios, tanto virtuales como no tanto, el textual del presidente es: los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Macri responden a sus órdenes. Por supuesto que le sale al cruce de Larreta diciéndole que no atente contra la división de poderes, pero en el ida y vuelta, Mansur, gobernador y fue hasta ministro de Salud, ¿te acuerdas? Que fue ministro de Salud, Mansur. Sí. Descartó bajar su candidatura y evita confrontar con la Corte. Por su parte, en San Juan, Uñac vinculó a Patricia Bullrich con el fallo de la Corte Suprema. Rosenkrantz y ha habilitado la red de Benetech, pero ahora rechaza a Uñac y Mansur, dicen algunos de un lado y del otro. Sí. Esto se pone enrarecido, más allá de lo delicado institucional. Estimo que es una... Mario Negri también salió a ¿qué dijo Mario Negri? Bueno, duros términos al también presidente. En la misma línea que Larreta, sí, seguramente, en esto de la división de poderes. Claro, cuando el presidente se refiere a los miembros por decreto que después pasaron también acá por el Senado, se refiere a Rosenkrantz y a Rosati. Bueno, también Negri le recordó que los miembros de la Corte fueron votados con amplia mayoría del Senado del oficialismo, ¿no? Bueno, cuando regresemos vamos a adelantar y anticipar esta reunión de la Comisión de las Dos, de Economías y Desarrollo Regional, y también, como recién explicara Martín, la vinculada con presupuesto y Hacienda y otras alternativas. Me quedé pensando en el razonamiento de que si hasta ahora, y lo pensamos entre todos y Yasky también opinó, en la Comisión de Juicio Político la oposición no va con estos vientos que soplaron hoy a partir de la declaración del presidente o este mensaje del presidente. Van a recoger, cuando éramos chiquitos jugábamos al barrilete y cuando veíamos que no había mucho viento, recogíamos un poco el hilo para que no colee y no se caiga. Entonces, como hay importantes intereses en juego, sobre todo de la República, me parece que algunos deberán tener más tensa esta institucionalidad que a todos nos importa.
Porque Bueno, la queremos una Comisión de Juicio república, ¿no? Político se reuniría la semana que viene, ¿no? Sí, lo que no quedó Está claro al previsto. final era si iban a seguir, cuando cerró la reunión Carolina Gailar, si iban a seguir con el tema de obra social o ya pasaban al tema de coparticipación. Y seguramente este tema también va a Bueno, va a incluirse en el sumarse. debate porque el presidente de la Nación dijo que van a enviar Va a sumarse a la fundamentos agenda. para aumentar las causales de juicio político. Hacemos una pausita, algunos minutos. Vamos y venimos. Dale. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Feliz arranque de semana para todos. El proyecto de agroindustria se viene discutiendo desde el año pasado. Nosotros estábamos en condiciones de darle dictamen. Es un proyecto que promueve inversión en toda la cadena productiva agroindustrial, sobre todo en el procesamiento industrial para generar valor agregado. Sin duda que la obra social del Poder Judicial ha tenido enormes problemas. Ahora, la vinculación de esto con el juicio político, la verdad es que me parece bastante lejana, ¿no? DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Hemos tenido los mismos obstáculos que se tuvieron en el Senado, pero sin embargo logramos sacar esta ley que tiene que ver con la responsabilidad cuando se conduce, porque en La Rioja hemos tenido muchísimas pérdidas de jóvenes a raíz de que conducían en estado de ebriedad. Se dio media sanción a un proyecto en el cual soy uno de los autores, desde mi autoría, que es pubertad precoz. Eso lo veníamos pidiendo hace bastante tiempo. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ahora sí, continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. La presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, recibió hoy a su par de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam, con quien firmó un acuerdo entre ambas instituciones para profundizar el compromiso parlamentario entre los dos países. Proyecto para indemnizar a herederos de víctimas de la represión de 2001. Es un proyecto que busca otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001. DTV, el resumen, de lunes a viernes. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo.
Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. De pensar la Argentina que todos queremos, pero está tironeada por tantos intereses. ¿Puedo decirle buen día a alguien que nos va a ayudar a pensar, como la diputada Carla Carrizo? Ahí vamos, dale. Hola, ¿cómo le va, Carla? ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo están ahí ustedes? Muy bien. Ahí tratando de interpretar las idas y vueltas de una Argentina que le cuesta ponerse de acuerdo. ¿Por qué nos costará tanto? ¿Por qué nos costará tanto ponernos de acuerdo? Más allá de unitarios, federales, provinciales y Buenos Aires. Todos quieren ser presidente, todos quieren ser gobernador. Está todo bien, eso dice la Constitución, pero en algún momento podemos ponernos de acuerdo. Un poquito, tampoco el amor, ¿viste? Pero, ¿por dónde lo ves? Y sabes de qué estoy hablando. No, bien. La verdad que a mí me parece, hay turbulencias que hacen muy mal a la Argentina. Sí. Creo que hay veces que esas tensiones las generan la propia dirigencia política y hay tensiones que están mal. Pero si es por el fallo de la Corte, que es lo que nos está pasando hoy, que es un poco la noticia, sí, que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, la verdad que a mí me parece bien, porque la Corte tiene que poner límites. Ajá. O sea, el federalismo no da derecho a violar derechos. Esa autonomía del federalismo para ser arbitrario con los ciudadanos de sus provincias, un poco que fue el mensaje presidencial, me parece que ahí el presidente tiene una visión muy limitada, muy partidizada, confunde federalismo con abuso de poder y me parece bien que la Corte ordene un poco a todos los gobiernos, que las reglas son las reglas. Parece que no también choca, lo hizo. ahí están diciendo algunos diputados y diputadas que tratan de comunicarse con nosotros, que también hay constituciones provinciales y parece que también choca lo escrito en la provincia con la nación. Es todo un lío, todo un lío. No, lo que pasa es que lo que importa destacar aquí es que la Corte no innovó. Es la misma posición que tuvo con Santiago del Estero, es la misma posición que tuvo con Río Negro. De hecho, en Río Negro fue un amparo que hizo el actual ministro de Justicia cuando fue Breretinec. Es decir, que la Corte tiene la misma posición. Uno puede por ahí debatir los tiempos, ese es un argumento interesante, pero lo que no puede debatir es la legalidad y la constitucionalidad. La Corte hace en Tucumán y en San Juan lo que ha hecho en Santiago del Estero y ha hecho también en Río Negro, aun cuando los amparos han sido presentados a la Corte por ministros actuales del Gobierno Nacional. O sea que ahí no innova la Corte. Aquí mis colegas quieren hacerte algunas preguntas de este tema y otro que nos importa mucho, que tiene que ver con un proyecto tuyo, que estamos muy entusiasmados con ese proyecto. Compañero. Sí. Hola, ¿qué tal, diputada? No, nos ha llegado que hace motorizado una jornada sobre capacitación docente en discapacidad. ¿Esto fue ayer? Muy bueno. Te felicitamos, ¿no?, desde todos lados. Te felicitamos. Ayer no, antes. Así es. La verdad que, bueno, les agradezco mucho el espacio. Quiero... para poder compartir esto. Aquí no hay grietas, así que es una buena noticia para la Argentina. Con invitados muy importantes. Muy importantes. Exactamente. Y la verdad que es un proyecto que hemos presentado en Espejo, es para afianzar todo lo que es la educación inclusiva en la Argentina. Ustedes saben que el aprendizaje del año pasado no solamente fue que la educación tiene que reposicionarse porque hemos perdido mucho de lo que éramos, sino también que
toda la ebullición y toda la agenda que impusieron los padres de niños que tienen TEA, los padres de niños que tienen algún problema de aprendizaje, que con el derecho a la educación inclusiva que garantiza Argentina no siempre encontraban lugares. Eso generó todo un aprendizaje, y ese aprendizaje, que está hecho por docentes, por padres y por niños, nos llegó al Congreso Nacional. La verdad que tengo que decir que es un modelo de incidencia que estamos llevando a cabo. Lo presentó en el Senado el senador Carlos Linares, del Frente de Todos de Chubut, y en la Cámara de Diputados lo presenté, bueno, en mi caso, que estoy en Juntos por el Cambio. La estrategia es básicamente que sea interpartidario para garantizar mayorías en ambas cámaras y que pasen los gobiernos, queden las políticas. Y la verdad que se ha generado un colectivo muy positivo entre padres, docentes, que está nacionalizado. Necesitamos aprender de la educación inclusiva, darles muchas más herramientas a los docentes, hacer un proceso muy abierto y a veces un poco improlijo. Padres que denuncian que no tienen vacantes, docentes de la escuela común que sienten que no tienen recursos. Así que todo ese aprendizaje lo llevamos en este proyecto. Y la verdad que nuestros mejores voceros son los propios niños. Así que ha sido muy interesante la jornada que tuvimos. Ian, que es nuestro vocero, es un niño con autismo de 10 años y su militancia es la militancia de empatía educativa. Aprender a reconocer lo diferente, darle más herramientas a los docentes de la escuela común, que no se sientan solos, que van a estar acompañados, que tenemos que aprender de qué hablamos cuando hablamos de la educación inclusiva en Argentina, de exigir los presupuestos que necesitamos. Así que una movida muy empática con todos los protagonistas, docentes, padres y niños. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva en la Argentina, para los que no estamos a fondo en el tema? Bien, de que muchos niños que tienen algunos temas, digamos, no todos los niños son iguales, digamos, pero los niños y niñas con discapacidad, no todos se sienten bien en la educación inclusiva, que es la escuela común. Pero todos los niños del espectro autista, los niños que tienen, por ejemplo, problemas de aprendizaje, son niños que, digamos, tienen que tener su lugar en la escuela común, no pueden estar fuera de ese ámbito, porque ser distintos nos hace fuerte, no nos hace débiles. Lo hace fuerte el docente, lo hace fuerte el niño. En la escuela vamos no solamente a aprender a leer, aprender a reconocer e interactuar, aprender de las diferencias es fundamental. Hay otros niños con discapacidad que tienen otro tipo de discapacidad y que necesitan de la escuela especial. Nosotros necesitamos fortalecer esos dispositivos también. Hablar de la educación inclusiva no es que todos los niños con discapacidad transiten por los mismos lugares en la escuela común, pero sí hay un universo interesante que tienen que sentirse bien recibidos, tienen que sentirse acogidos, tienen que no estar marginados en la escuela común. Entonces, esto es básicamente formarnos, ayudarlos a los docentes de la escuela común, que a veces están un poquito desbordados, facilitarles todo lo que es una formación en niños y niñas con discapacidad, porque ellos tienen una tarea enorme. Tienen la tarea de incluir con los dispositivos de docentes integradores, pero no tienen un módulo que los formen. Necesitan entender un poco el fenómeno que el Estado les exige. El Estado tiene, cuando tiene niños y niñas con discapacidad, de llegar con más excelencia. Entonces, fortalecer al maestro común, fortalecer los equipos interdisciplinarios de los colegios, fortalecer también a los maestros especiales que van a tener un universo de niños que necesitan transitar y también muchos centros de construcción de autonomía pedagógica, que son centros más informales. Todos los dispositivos unidos para que esto no sea un colapso, sino que realmente la educación inclusiva tenga lugar equitativo para todos. Todos sientan su lugar y nadie se sienta abrumado por incluir. Así que ha sido la verdad es un aprendizaje muy rico, creando voces. Y así que bueno, esperemos que se abran las puertas del Congreso, como lo han hecho en discapacidad. Tengo que decirlo y agradecerle al presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado Luis Di Giacomo, que nos ha abierto todas las puertas, también a todos los colegas que integran la Comisión de Educación. Y bueno, los padres, quiero decir que eran más de 400 anotados, así que, bueno, hay otros termómetros y otras... Muy bueno, te felicito un montón, porque en ese panorama... que llega a la Cámara con mucha energía positiva. Sí, en esa energía positiva abrís un juego de tanta humanidad que nadie no solo puede distraerse, sino invita a sumarse. Martín, ¿algunas preguntas? Diputada, volviendo, ¿cómo le va? Martín Natale le saluda.
Discúlpeme ¿Cómo estás, Martín? que les cambie de tema, pero nos interesa también volver un poco a lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria, de lo que hace a la política en sí, a raíz de este tema de la Corte Suprema, este debate que se abrió y que se profundizó a partir del fallo de ayer de la Corte, el mensaje por cadena nacional del presidente de la Nación hoy. La pregunta es concreta y es si este tema usted cree que va a seguir paralizando la actividad legislativa, si cree que va a profundizar esta grieta en el sentido de que va a ser muy difícil, si cree que va a ser muy difícil llevar adelante algún tipo de sesión de aquí en adelante, digamos, en los próximos meses. Bueno, ojalá que no. Yo creo que el presidente se equivocó en el contenido de la cadena nacional. Creo que no tuvo un nivel de agresividad, fue muy agresivo con los integrantes de la Corte. Estamos con un proceso de juicio político, pero el presidente condenó el resultado, habló por el Congreso. El presidente, diría yo, si bien es profesor de Derecho Penal, yo le recomendaría que se anote en Derecho Constitucional, porque esto acá en Argentina, en todas las democracias del mundo hay división de poderes. Él no puede ser agresivo ni anticipar un resultado. Entonces creo que no le ayuda al oficialismo el mensaje del presidente. No le ayuda a un partido de gobierno que necesita cerrar ciertas cuestiones y que tiene una agenda pendiente en el Congreso que quiere transitar, que quiere avanzar. Entonces me parece que la posición tan agresiva del presidente con la Corte Suprema no ayuda a ese proceso de consolidar sesiones. Hemos tenido algunas sesiones, 2 sesiones en lo que va del año. Sé que las autoridades de la Cámara tenían en la agenda una sesión más. Entonces creo que ese discurso de hoy, tan agresivo del presidente con el fallo de la Corte, de empezar a disputar y enseñarle a un poder que es autónomo, acá son 3 poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y los 3 tienen la misma representación en términos de legitimidad. El presidente no puede arrogarse el único mandato popular y la única legitimidad democrática, no es así, está equivocado. Y lamento mucho porque creo que eso no le favorece, sino que le dificulta la tarea a un oficialismo que está tratando de consolidar objetivos. Usted aparte está hablando, usted forma parte de la Comisión de Juicio Político. Exacto, hay un error conceptual tremendo que tiene el presidente y voy a explicar por qué. ¿Cuál es? Primero, no puede esto agregarse como un causal de juicio político porque la Corte ha definido lo mismo a pedido de ministros integrantes del Ejecutivo. El caso paradigmático es el caso de Río Negro. Entonces no puede ser que se lo acuse como una causal de juicio político a esto cuando la Corte ha fallado ya a pedido de integrantes del partido oficial y nunca fue un colapso institucional. Lo que la Corte ha decidido ahora lo decidió en la misma sintonía en otros casos. Bueno, en el caso de Santiago, también, ¿no? Bueno, lo de Zamora en Santiago. Exacto, el gobernador Zamora se autoexcluyó y puso otro candidato, y en el caso de Bereltinec fue senador y puso otra candidata. Es decir, los federalismos, cuando esto es lo que me llama mucho la atención del presidente. El presidente sabe que la Constitución tiene una herramienta, es la intervención federal. Muchísimos presidentes constitucionales de Argentina intervinieron en muchísimas provincias. Mencionó Irigoyen con 9, Marcelo de Alvear 14, Perón también. ¿Por qué? Porque garantizaban los derechos nacionales en las provincias. Entonces, me extraña este presidente que encuentra una novedad donde es una rutina. No es que la Corte falló de otro modo, falló como ha fallado en otros casos. Uno puede discutir el momento y ahí será un acuerdo entre la provincia y la Corte, cómo se implementa con cuidado, pero hasta el propio gobernador Gioja dijo que tenía razón. Es decir, acá eso me parece totalmente agresivo y extemporáneo. Sobre todo creo que el mensaje presidencial no le favorece al oficialismo, al resto de los integrantes del gobierno que tienen una agenda para transitar y ordenar la competencia presidencial en Argentina, tanto en el Congreso como en la gestión. Sí, diputada, ahora yo otra vez te llevo al tema parlamentario, porque justamente hoy teníamos un tema para comentar vinculado con un proyecto que has vuelto a presentar a principios de este mes, que es el de protección de la salud mental de niños, niñas y adolescentes, que ya
había perdido estado parlamentario, ¿no? Son modificaciones a leyes actuales para poner el foco. Me interesó mucho la argumentación, los fundamentos, el tema de las consecuencias en la pandemia, ¿no? Sobre niños y adolescentes, justificando un poco la vuelta a presentar el proyecto. ¿Qué nos puedes decir de esta iniciativa? Bueno, te agradezco la pregunta. Voy a mencionar dos cuestiones que me parecen interesantes en términos legislativos. Eso, tenemos que avanzar. El gobierno que viene, cualquiera sea el partido, necesitamos consolidar un programa nacional de salud mental para niños y adolescentes. La Argentina no lo tiene. Los niños no son mencionados en la ley de salud mental y tampoco la salud mental es mencionada en la ley que protege a los niños, que es la 26061. ¿Y eso por qué? Porque mirábamos mal, porque creemos que la salud mental es estigmatizar. No, la salud es integral y tiene 3 componentes: salud física, salud emocional y salud mental. No hay ningún sesgo, no es estigmatizante, tenemos que hablar para poder proteger bien. Si miramos mal, cuidamos peor. Así que eso hay que reformarlo. Pero también quisiera que nos acompañen en un proyecto que estamos por presentar y vamos a hacer una jornada muy interesante con el diputado Leandro Santoro, que es sobre el tema de trabajo infantil, yerba mate sin trabajo infantil en la Argentina. Ustedes saben que la yerba mate es la infusión que tomamos todos los argentinos. Nadie puede decir que el mate no está en la mesa de todas las familias de Argentina. Sin embargo, lo que estamos haciendo acá es presentar un proyecto para erradicar el trabajo infantil de una de las bebidas más emblemáticas de la Argentina, que es la yerba mate. Entonces vamos a estar presentando una jornada muy interesante que estamos armando, siempre en la línea interpartidaria, porque los derechos de los niños no tienen partidos, tienen razones. Así que infancia y adolescencia en la Argentina siempre son proyectos que sancionar con unanimidad porque tienen que durar más allá de los partidos que gobiernan. Así que, bueno, invitarlos a que nos acompañen. Estamos proyectando eso con diputados de las 2 grandes coaliciones de gobierno y oposición para, bueno, tratar de ponerle visibilidad a algunos de los temas de los que no se habla. Niños y adolescentes con discapacidad en la escuela, prioridad. El trabajo infantil, no más en la Argentina. Muy bien. Carla Carrillo. Todo el día. Muy bien. Gracias. Muchas gracias por este ida y vuelta y pensar juntos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Para vos, querida. Muchas gracias. Gracias. ¿Te das cuenta que hay temas transversales que donde podríamos y debiéramos encontrarnos? Sí. Sobre todo en una salud de la sociedad, que no es solamente el cuerpo o la mente. Hay espacios en la sociedad donde tocas duele y hay otros espacios desde la mejor voluntad para crecer sanamente como sociedad que podríamos encontrarnos. Esta es a veces el enfado que a uno le da, ¿no? Bueno, se viene mañana ¿quién? ¿Braslavsky? El jefe de gabinete al Senado. Yo pensé que Braslavsky... No, digo, para también anunciar un poco ¿Mañana de actividad parlamentaria. Mañana 12 horas, informe del jefe de gabinete, ya estuvo aquí en diputados, ahora le toca al Senado. Va a estar buenísimo, digo, con estas horas tan calientes. Va a estar interesante, va a estar muy interesante. Muy interesante. Agustín Rossi a partir de las 12 horas. Mañana, exacto. ¿Y Braslavsky viene siempre? Aplicado, Horacio. Aplicado el hombre, ahí estamos. Dígame, le hago una pregunta. ¿Colegio primario? A ver. ¿O en un colegio de cercanía? ¿O tenía que viajar? Al colegio primario, cuando usted hizo la primaria, ¿le quedaba cerca de su casa? Sí, me quedaba cerca. Iba a caminar. En un momento vivía más lejos. ¿Era público o privado? Iba en micro naranja y después iba... ¿Público o privado? No, yo hice toda escuela pública. ¿Y usaba guardapolvo? Y universidad pública. ¿Guardapolvo? Guardapolvo blanco. ¿Con botones adelante o con cinturón? No, adelante. No me gustaban los cruzados. Había cruzado y adelante. Sí, claro. ¿Con bolsillos? Blancas palomitas. No importa, es otra cosa. ¿Con bolsillos? Tenía bolsillos. ¿Y en los bolsillos igual qué que lleva? ahora son? No, momentito. ¿Qué llevaba en uno de los bolsillos? Llevaba el vasito ese que uno... Sí, señor. Para tomar el agua del bebedero. Vasito que se para hacía... no tomar así, Sí. Después se plegaba. Era un vaso plegable. ¿Su mamá le daba algún sandwichito o un paquete de galletitas para ir? No.
No, y no tenía hambre. Había, a la mañana, nos daban el pancito. Porque todos los pibes tienen. Se iba a buscar el canasto. Claro. El canasto con el mate pancito. cocido con leche. Uno se peleaba con la maestra cocido. para ser uno el que iba. ¿Puedo ir a buscar yo la canasta? Siempre. Y después venía la copa de leche, que todos detestábamos. Era mate cocido con leche. Bastante horrible tomar la leche sola. Yo también. ¿No? Pero digo, todos ustedes son 10 años menos que yo, seguro, 10, 15 años menos. Y seguía recibiendo, ¿ves qué bueno? Y venía, claro, la portera, venía con el canasto ese, con ese olorcito a pan. El canasto, rico. el pancito sí era rico, ¿eh? Rico, crocante. Porque antes, ahora todo el pan es eléctrico. A mí no me gusta el pan de la panadería, todo es eléctrico. Y siempre está crudo, está doradito arriba. Pero el pan de la panadería era de la leña. Y hacía crack. Sacabas un poquito de miga, apenas éramos chicos nos sacábamos la miga porque éramos todo lindo. Poníamos un poquito de manteca y dulce de leche. Corazón, y me hacía unos sandwichazos después del colegio. ¿Cómo extraño todo eso, carajo? El pan crocante también, ¿eh? No, la masa de tutti frutti que me la pone... La factura. La factura vale 2 lucas. 2 lucrecias, vale. La docena, ¿no? La docena. Sí. Sí. ¿Cuál no vamos a hablar de precio. ¿Cuál de todas las variedades le gusta a usted y a usted de la factura? ¿Le gusta la media luna, el vigilante, la bomba de crema, la bomba dulce de leche, el que mezcla membrillo? La media luna es impagable, ¿no? Pero, ¿dulce o salada? No, salada. Salada. ¿Le pone un poquito de dulce de leche? Sí, salada, o sea, de grasa, ¿no? La de grasa, no la de manteca. Sí, ¿le gusta esa? No. Yo la pone en el café con leche? A mí me gustan las facturas con pastelera. Soy fanático de la crema pastelera y de dulce de membrillo. Eso a mí me gusta. Que viene el vigilantito. Vigilante o las redonditas. Qué cosa los anarquistas, ¿no? Sí. Los anarquistas. El suspiro de monja, la bola de fraile. El suspiro de monja, decía. Bueno, ahora se come mucho. ¿Cómo se llama eso de grasa también que me gusta, que es una ruedita? Las cremonas. Ay, cómo me gusta la cremona para el mate. Qué rico que es. Horacio, pero con esa figurita, vos mucha cremona, ¿no? Y sí. ¿Sí? Mucha, no. Un poquito. Estás muy fit. ¿Qué dijo este tipo? ¿Que soy muy qué? Qué lindo que sea. Bueno, ¿qué pasa? Qué lindo. ¿Qué vas a contar? Bueno, nos ponemos serios. Y yo te hablo de serio. ¿no? Yo hablo de tema serio. Hablar de serio. Sí. O tenemos que hablar todo el tiempo de... ¿Cómo se llama esto? Esto es muy interesante, lo que habló recién la señora. Teníamos justo coincidencias, traíamos proyecto de Carla Carrizo, que la tuvimos recién en Zoom. Hoy tuvimos 2 entrevistas espectaculares, la de Jackie y la de esta mujer, me encantaron. Porque volvió a presentar Horacio este proyecto de protección de la salud mental de niñas, niños y adolescentes, que son modificaciones de las leyes actuales para asegurar el derecho a la protección de la salud mental, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que ya están y puedan establecer provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Son la siguiente placa. Se trata de que el Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los derechos a la protección de su salud mental y emocional de manera prioritaria, debiéndose implementar políticas públicas específicamente destinadas a estos grupos con un abordaje integral y con perspectiva de derechos. Nos decía recién la diputada que en las leyes actuales no se habla de la salud mental. La salud es la física, la emocional y también la mental, y este proyecto viene a subsanar una ausencia dentro del plexo legal vigente, ¿no? ¿Cómo me gustó eso del plexo? Muy bien. Bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues la gente no utiliza palabras. Nosotros sí, porque somos... A uno le permea, lo utilizan acá mucho. Nosotros somos enciclopedistas. Sí. Claro. Qué lindo. Bueno. O sea, con el plexo. Se debe promover la aplicación en consulta con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y con la colaboración de las jurisdicciones, el desarrollo de estándares de habilitación y supervisión periódica de los servicios de salud mental públicos y privados, que además contemplen la especificidad de la problemática en niñas, niños y adolescentes.
¿Qué más dice el proyecto? Se debe garantizar el acceso a servicios de salud, a programas de asistencia integral, rehabilitación e integración, programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia. También campañas permanentes de difusión y promoción de derechos y programas de salud mental para niñas, niños y adolescentes. Creo que tenemos alguna más. ¿De qué se trata? Es de la modificación de algunos artículos de las leyes de salud mental y de protección integral de derechos de niños y adolescentes para incluir disposiciones específicas que refieran a la protección de la salud mental en la infancia y en la adolescencia. En los fundamentos se cita largamente la problemática actual, donde además del aislamiento por la pandemia y sus consecuencias, están las cuestiones sociales irresueltas que afectan a niños y adolescentes. La salud mental en general y en particular la de niños y adolescentes debe ser revalorizada y puesta como prioridad de salud pública, dice la iniciativa de la diputada Carla Hay algo Carrizo, interesante que la Carrizo mencionó, que este proyecto ella lo comparte con Leandro Santoro, que no hay grieta, es decir, cada uno está en su camino, en su ideario, pero en esto los convoca y los reúne, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, estimados y estimadas, ayer vimos Mundo Villa en la pantalla de Diputado TV y estuvo invitada la diputada Jutrovic, que sobre este tema y en particular dijo: nosotros venimos atravesando una situación económica compleja que siempre es bueno recordar, porque no tenemos que perder la memoria que recibimos una situación de crisis muy complicada, con una deuda insostenible y realmente no pudimos, después con la pandemia y con toda la cuestión de la guerra y todas las secuelas que tiene eso sobre el tema de precios, inflación, etcétera, bueno, a nosotros nos afectó también, ¿no? El otro día charlábamos con algunos economistas ahí en el bloque y nos decían que en el mundo como promedio se han triplicado los índices de inflación. Y nosotros tenemos una inflación que ya de por sí somos un país con esa tendencia, pero convengamos que esa cuestión de que se haya triplicado en países donde son desarrollados, donde están siempre con economías estables por la cuestión energética derivada de la guerra, a nosotros, bueno, también nos impactó y salimos de un piso alto, ¿no? Porque el macrismo nos dejó más del 50% de inflación, entonces estamos dando la pelea contra esa realidad recibida. Por supuesto, hay que admitir que tenemos errores propios y que eso, bueno, también nos afecta. El acuerdo del fondo del año pasado, como bien lo decíamos, algún grupo de diputados, sobre todo dentro incluso del oficialismo, planteábamos que era imposible cumplir con ese programa que impone el fondo, con las condiciones, y el tiempo lamentablemente nos dio la razón, ¿no? Porque los programas del fondo ya sabemos lo que hacen, claro. Ajustan por la gente más vulnerable. Entonces, la realidad es esa. Recién, bueno, escuchaba esta declaración de Larreta que pasaban en las breves y él habla del concepto que tiene, ¿no? Dice, hay cada vez más planes sociales y por lo tanto más pobreza. No, es al revés. Porque hay un contexto de pobreza, necesitamos asistir a los más desprotegidos con planes sociales. Bueno, ahí está Jutrovic. Recién mencionaste a Stefani. Sí. Yo le hice una entrevista muy interesante a Stefani. Varias, ha estado aquí. Muchas veces acá. Sí, pero en el ciclo ese, desde el recinto, ahora hago entrevistas. Sabe mucho sobre puertos, sabe mucho sobre el litoral atlántico y tiene proyectos muy interesantes. Él estuvo en prefectura. Sí, tiene muy en claro. Destinado en el sur y ahí se quedó en Tierra del Fuego. Es muy interesante, porque además ha superado una enfermedad. Así es. Y a partir de su voluntad de vivir, ha creado y ha gestado... interesante. Candidato a gobernador el domingo, estábamos comentando. ¿Este domingo? Claro. El domingo para tenerlo en cuenta. Sí, lo mencionábamos a partir de las elecciones que se van a dar en Tierra del Fuego. Podemos entrevistarlo mañana. ¿Qué le parece, Mabel? Elecciones por ahora no suspendidas, para poner un poco de humor. Puede ser. Mañana ¿qué? ¿Jueves?
Jueves o viernes. Es muy interesante, Estefani, sobre todo si quiere hablar de proyectos pendientes. ¿Y usted, estimado? Bueno, hablando de puertos, hablando de comercio, vamos a hablar de un tema que tiene que ver precisamente con lo que hace a las importaciones, exportaciones, tema álgido, polémico, que en los últimos tiempos generó mucho debate entre importadores y exportadores, todo lo que tiene que ver con los mecanismos de las nuevas regulaciones, nuevas medidas del Ministerio de Economía, todo lo que tiene que ver con las restricciones, con las medidas que se dan de un día para el otro y generan un inconveniente para los importadores y exportadores. Bueno, a partir de toda esta situación, la diputada Borrego de la coalición cívica, junto con otros diputados de la misma coalición cívica, presenta este proyecto que tiene que ver con un registro de licencias. Específicamente son licencias para datos abiertos de importación, como medio a través del cual toda persona que pueda acceder a la información pública del sistema de importaciones de la Argentina o que en el futuro quede reemplazado este sistema. Deberá publicarse en forma completa, actualizada por medios digitales y formatos abiertos, como mínimo, la información sobre solicitudes presentadas en relación al tipo de producto, monto y estado de solicitud. Este proyecto de ley se presenta a raíz, como decíamos, de muchas quejas de empresas que ven restringidas sus importaciones, no tienen idea por ahí de cómo es hoy el volumen de importaciones en la Argentina y necesitan transparentar un poco más el sistema de importaciones en el comercio argentino. ¿Qué otra cuestión plantea este proyecto de la diputada de la coalición cívica? Bueno, este registro va a plantear que todos los procedimientos administrativos que tengan por objeto la aprobación de una licencia de importación serán de mayor sencillez posible. Esto tiene que ver con quejas que hay actualmente por parte de los importadores, porque se generan muchos problemas burocráticos, trabas en la presentación de los registros justamente para poder realizar importaciones. El plazo de tramitación de las solicitudes no podrá superar los 30 días y que no podrán ser prorrogados y deberán ser resueltas por orden cronológico de recepción. Dice que en caso de no ser resueltas por las autoridades administrativas, vale decir la aduana, ¿no? Dentro de los plazos establecidos, se considera que la licencia ha resuelto ser aprobada. Es decir, lo que plantea es una automaticidad del permiso de licencias de importación. Esto obviamente va a colisionar y va a entrar en un debate seguramente con la aduana, que es hoy la que tiene potestad justamente para entregar este tipo de licencias. Y la otra placa, en otro de los artículos que plantea el proyecto de la coalición cívica, es que, bueno, la Administración Federal de Ingresos, la AFIP, deberá publicar los criterios para determinar la capacidad económica financiera de los contribuyentes antes de garantizar previsibilidad. Es decir, no otorgar licencias a la marchanta, sí porque sí, sino que tengan que tener cierta previsibilidad y un respaldo, ¿no? ¿Quieres que le diga algo? Dime. Hace mucho tiempo que no escuchaba la palabra a la marchanta. A la marchanta, ¿viste? ¿Viste? ¿Te gustó? Me encantó. Bueno. Me encantó. ¿Sabes cómo, Braslaski? ¿Cómo? A la marchanta. A la marchanta. Ahí está. Me encantó. ¿Viste? Me encantó, profe. Profesor de historia importante. Ustedes saben que él es un profesor de historia importante, ¿no? Yo digo, ¿ya terminaste con esto? Porque te quiero hacer preguntas de historia. Terminamos. ¿Terminamos? Sí. Bueno, mientras yo miro acá, él corre la silla, toda esta historia, esta logística que es buenísima que tenemos acá. Digo, estaba pensando en esto de... El otro día me decía un profe de historia, y usted que sabe y abrevó en las letras de nuestra historia. En 1816, nosotros, comillas, nos independizamos más o menos, porque San Martín estaba en el Alto Perú, necesitaba... Todo eso lo sé.
Pero tardamos hasta 1853 para tener la Constitución. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en periodo de entreguerras en la República Argentina, unitarios federales, la conformación del Estado Nacional, ¿no? Todavía no estaba conformado Pues el es muy Estado atinente Nacional. a estas horas que están transcurriendo. ¿no? Sí, claro, bueno, sí, tiene que ver justamente con esto, con este debate que hoy es actual. 200 años. Federalismos, unitarios federales, la guerra de caseros entre medio, las guerras que se dieron. Buenos Aires, más allá del puerto, que no es un tema menor, ¿cuánto influyó en esa Constitución? ¿El que inspira es Alberdi en bases? Bueno, hay un debate ahí entre Alberdi y Sarmiento, ¿no? A ver, Sarmiento enséñanos. había traído, por supuesto, ideas de la Constitución norteamericana. Alberdi. Sarmiento. Sarmiento. ¿Y Alberdi era más europeo? Bueno, Alberdi es un poco más europeo, pero entre ambos sientan un poco las bases de la Constitución 1853. Y en ese periodo que vos mencionás, Horacio... Entre el 16 y el 53. Claro, es un periodo donde justamente se sustenta la conformación del Estado Nacional, la institucionalización del ejército, ¿no? Y sobre todo este debate que no está saldado todavía, justamente que es entre el interior y el centralismo de Buenos Aires, el puerto. que tiene aún el puerto de Buenos Aires. Tal es el debate que en su momento Raúl Alfonsín quiso correrlo, correr la capital en la ciudad de Viedma, no lo logró. Yo hice ese viaje con Alfonsín. Como cronista y otros tantos colegas, yo en su momento fui por Noticias Argentinas, se había ido. Sí. A Viedma. A Viedma, con ese viaje que el presidente en aquel momento anunciaba y todo. Hubo una nota, no sé si en Clarín, que salió hace unos días, sobre ese proyecto de Viedma. Sí. Interesante. ¿Sabes con quién tengo ganas de entrevistar? Pero no sobre la actualidad, sino para recordar algunos momentos, con José Ignacio López. Digo, para los más jóvenes, José Ignacio López fue el vocero presidencial, gran periodista, gran periodista. Lo acabo de cruzar cuando venía para el canal, pero no lo pude saludar. Sí. No te puedo creer. Me lo crucé, venía a hacer las compras porque estaba con 2 bolsas. No te José puedo Ignacio creer. López. Vive en la calle Pueyrredón. Sí. Vive... Así es. Sí. Pero él no vivía... En José Mármol. Bueno. Claro, se mudó. Sí, se mudó hace varios años. Lo conozco, me conoce él desde que nací. Porque mi padre era muy amigo de él. Ah, qué bueno. Claro, cruzando la calle de la French. parroquia Santa Rosa de Lima. Claro, qué bueno. Y su familia también, claro. Y aparte, bueno, uno de mis formadores en esta profesión, ¿no? También. Bárbaro. Así que mira, justo... Habría que entrevistarlo, sí. Yo creo que ahora, sobre los 40 años de democracia, me parece sería una muy buena entrevista. Sí, totalmente. Muy buena entrevista. Aparte está muy lúcido, 82 años. ¿Saben una cosa? ¿Qué pasó ayer, Mabel y compañeros que estuvieron presentes? Ayer lo entrevistamos a Tonelli. La actualidad, esto, lo otro, cuestión política. Y yo le pregunto, hablábamos de Alfonsín, porque viste que el padre de Tonelli fue ministro. Claro. Y de Ler Tonelli, claro. Y de Ler. Ministro de Trabajo. De Trabajo, fue un ministro muy amigo incluso de Alfonsín. Sí. Él me dice que el Paixão, que creo que en aquel momento fue secretario de Justicia, Enrique ministro de Justicia, Paixão. Enrique Paixão. Ya falleció. Él redactó, Tonelli, lo que él dice no renuncia, porque Alfonsín no quería que figure la palabra yo renuncio. Mirá, resignar era, Mabel, resignar, ¿no? Resignar. Interesante. Es muy interesante porque es todo un testimonio. Más le pedí a los compañeros que me lo editen, porque el viernes vamos a hacerlo, hago siempre un... ¿El libro de...? No, libros no. Tonelli lo contó in voce. Lo contó. Que fue, le pidió, a ver, Tonelli, escríbame. Bien. Y él dijo, bueno. Era un joven colaborador de su padre, había trabajado con su, y colaboraba con Paixão. Sí, claro. Y entonces que no figure la palabra renunciar. Interesante. Es un dato, ¿eh? Claro. Ahí nosotros nos piden 50 líneas, 100 líneas, con esto solo hacemos un Broly. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, compañeritos lindos, son 2:20 de la tarde. No me digas que está Gonzalo. Qué relator futbolístico que es Gonzalo, independientemente de un gran cronista parlamentario. Gran relator. Vamos con Gonzalito. Dale.
Bien, Horacio, estamos aquí en la previa del comienzo de la reunión de Economías y Desarrollo Regional que tiene horario pactado para las 14. Estamos a 20 minutos del comienzo de la misma. Recordando que Ramiro Fernández Patri es quien preside la misma y que es el autor de este proyecto que crea el régimen para la promoción de la producción orgánica. Vale recordar que este régimen lo que hace es poder pasar a través de un fondo que tiene que ser aprobado a través del presupuesto nacional, lógicamente, que tendrá una tarea bastante importante, por así decirlo, compleja, ¿no? A partir de septiembre, octubre de este año, para lo que es el presupuesto del año 2024. A través de ese fondo se generan bonos que las distintas producciones orgánicas, los productores y las empresas productoras podrán cambiar a través del crédito fiscal con un 70% transferible para poder pagar todas las cargas patronales, para poder pagar todo lo que tienen de gasto de tributos nacionales, tributos aduaneros, pero lo único que no está incluido, por lo cual pueden hacer esta transferencia, es el impuesto a las ganancias. Es lo único que está excluido, digamos, dentro de este proyecto. Pero esto obviamente que fortalecería aún más esta producción. Hoy repasábamos algunos datos, por ejemplo, ¿no, Horacio? Tengamos en cuenta la manzana, la pera, el ajo, el trigo, la soja son algunos de los productos más importantes en la producción orgánica, así como el arroz integral se fue sumando también a esto de la producción orgánica, que se exporta en primer término de Estados Unidos, de Norteamérica, después a los Países Bajos, Bélgica, Alemania, en ese orden creo que primero estaba Alemania y luego Bélgica. Pero a ver, el índice indica Estados Unidos, Unión Europea, son los principales receptores, digamos, de toda la producción orgánica argentina, que allá por el 2020 tuvo una estadística con más de 84.000 hectáreas donde se han cosechado cultivos orgánicos y donde se han producido 132.000 toneladas certificadas de producción orgánica, el cual el 97% se exporta directamente. Es decir, claro, el resto queda para el consumo argentino. Pero, a ver, esto es el comienzo de algo más importante, Horacio, que un proyecto. Por ejemplo, y que este fondo. A ver, dígame. Porque creo que bueno, hoy hablábamos, por ejemplo, con Pato Méndez, en referencia también al marketing, al packaging, a la publicidad, porque tal vez el producto orgánico no es tan bonito a la vista, tal vez, como puede ser tal vez aquellos productos que hoy vemos en las góndolas, que están producidos de otra manera. Dígame, ¿y usted consume, y al mismo tiempo, usted consume esos productos? Y la realidad es que muy poco, Horacio, muy poco, porque no tengo huerta. Usted va a la frutería, no busco. Usted va a la frutería. Va a la frutería. Pero con producción orgánica no, ese es el tema. Pero una verdulería olvídese, normal, común y corriente. Le hago una pregunta. ¿Usted qué fruta come? Diga. ¿Qué fruta come? Mandarina principalmente. Principalmente. Me gusta mucho la pera. No. Su prioridad es la mandarina. Me sorprendió. Me sorprendió. Claro, obvio. Pensé que banana, manzana, nada. La mandarina. Número uno por lejos. Bien. Mandarina criolla. La criolla u otra. O bergamota. ¿Y la bergamota? Bergamota que es una variedad muy sabrosa. No se encuentra mucho, ¿no? No, era nuestra época. Dígame. Por momentos he creído que sabía algo en cuanto a la catación de las mandarinas. No recuerdo exactamente el nombre, pero ¿sabe cuál me gusta? Donde tiene, digamos, el pupo de la mandarina un poco hacia abajo. Mandarina. Ojo que estamos en un momento sensible. Y tiene que haber una especie de espacio, un aire entre la piel y la mandarina. ¿Qué descripción tan anatómica de la mandarina? Escuchó usted que el hombre... Pero sigamos con lo orgánico porque vamos a derrapar en cualquier momento. Dale, vamos, dale. Entonces lo orgánico y cerramos este bloque.
Bueno, esto es lo que se va a tratar a partir de las 14, Bueno, todo eso luego lo a las entendí. 16. Este proyecto, Sí. al haber aprobado, en caso de que se apruebe, hay Claro, consenso, sí. junto con la oposición también, porque es un proyecto de Fernández Patri, que es del Frente de Claro, Todos. bueno. Pasaría a la Comisión de Presupuesto de Hacienda, donde tendría su segunda aprobación. Claro. Y faltaría Agricultura y Bueno. Ganadería para saber si llegará o no al Bien. próximo miércoles, Bien. en donde se perfila una nueva sesión especial aquí en la Cámara de Diputados de la Bueno. Nación. Horacio. ¿Le gusta la ensalada de fruta? Me gusta, no soy un gran consumidor, pero me gusta, sí. Bien. Sí, me gusta. ¿Pone cerezas? Sí, riquísima la cereza. Frutilla, claro, pone me encanta. frutilla. Pone kiwi. Kiwi sí, frutilla no sé si tanto, pero kiwi sí. Pone duraznos en almíbar. No soy tan fanático, no, prefiero no ponerle. Pone ananá. Sí, ananá sí. Ananá Porque sí, en ¿por qué realidad no? es Sí, muy sí, me flaca gusta. su ensalada de fruta. ¿Qué? Manzana, banana y naranja. Es flaquita su ensalada de Y fruta. esa es una tradicional, y después le agregas un poquito de kiwi y alguna Bueno. fruta, como puede ser el ananá o la cereza, que no son Ya tan entendí normales, todo. tan comunes. Y usted cuando, supongamos que tiene unos manguitos y invita a su novia, le pide helado al mozo que le ponga arriba de la ensalada de fruta. No, ni por asomo, Horacio. No, Ni por asombro no. Le pregunto si lo pone arriba, no por asombro. No, ni por asomo, ni por asomo. Ah, no, le no, agrego. no quiere eso. Asuntos separados. Asuntos Vio que existe el pañuelo No. Iglesia y Estado, asuntos separados. Bueno, ¿Qué dice? No para mí entiendo. ensalada ¿De y qué helado, habla? asuntos separados. Bueno, ensalada, entonces no. Claro. No. Y por ejemplo, y un baño de chocolate caliente. Ahí puede ser, alguna vez he consumido, sí, como el bombón que queda, pero bueno, debajo con la elección de los helados. Sí, eso sí. Crema lo banco, me gusta. chantilly. Ahí no soy un hombre tan viajado como para saber cuál es esa No, crema. este pero- muchacho está... La americana no, para nada. Hay que viajar para comer crema chantilly. No, yo me voy. En Lanús no comes eso, no se come en Lanús eso. En Villa Ballester. No, crema americana. En San Juan y es un gran Boedo. invento que, En Liniers no se come crema chantilly. un Cuando te gran- dicen, ¿quién un es una gran flan? trampa que en la cual la gente cae. Flan mixto usted no come. Más o menos, no soy tan fanático. Prefiero el mousse ¿Qué de es chocolate. más o menos? No entiendo. Mousse de chocolate. ¿Eh? Y si yo, vamos a suponer que usted me invita a comer con su familia a su casa y me ofrece un flan mixto, y bueno, yo se lo acepto, pero no, la verdad que no soy un gran consumidor Lo voy de a flan tener en mixto, ¿no? cuenta. ¿Queso y dulce si le damos de postre en casa? Chocotortas, mousse de chocolate. No, dije queso y dulce, se fue a cualquier lado ya. Queso y dulce. Queso y dulce, sí, claro, sí. Batata Queso y dulce con me encanta chocolate, eso, sí, batata sí. sola o membrillo. Membrillo, pero me gustan los dos, los tres. No, sigamos con esto porque me ha desorientado. Con chantilly en France, no, me ha desorientado. Bueno, terminemos con esto. A ver, terminemos la comisión que veo que todavía no hay nadie. Deben estar almorzando. No, creo haber escuchado, sí, bueno, escuché muy bien, por suerte. El señor ese que están acaba de abiertas ya las pasar, puertas, ¿quién es? Por ahora, Ese señor que acaba de pasar, ¿quién es? un hombre de seguridad. Salúdolo. El hombre de seguridad ¿Cómo se llama que ese acaba hombre? de pasar. ¿Cómo que se llama nos- ese ahí. señor? ¿Cómo se llama? Caballero, disculpe, No, caballero ¿cómo es no, su nombre? compañero, ¿cómo se llama? Horacio Mon quiere saber su nombre de pila para saber cómo se ¿Cómo se llama? Sebastián, Mandale Sebastián, que saludos está a Sebastián, trabajando gracias siempre por muy bien aquí cuidarnos. Gracias por Un abrazo cuidarnos. grande de Horacio Mon. le manda, Gracias por cuidarnos. Ahí le hace pulgar, Horacio. Pulgar. Dale. Exacto, sí. Gracias por No cuidarnos. solamente nos cuida, sino que preserva también el ingreso de ¿Preserva las un personas, ingreso? porque sabemos que esto ¿Qué es una significa? reunión privada. ¿Me puede explicar, profesor Claro, de es historia? una reunión ¿Qué es privada. preservar el ingreso? No entiendo lo que quiere. No sé. ¿Qué es preservar un ingreso? Como River y Y que Boca. no cualquiera puede acceder. No, Y que claro. no, es una reunión privada y no cualquiera puede tener acceso. Ah, no. Bueno, veo que todavía no hay nadie, ¿eh? Y es a las 12, estamos en 2 menos 10, qué sé yo, se tomarán su tiempo. Sí, yo creo que Horacio, en 5 minutos empiezan a venir aquí ya los protagonistas. Bueno, breve, salute, en 5 minutos. que tengas buena vida, nos veremos en algún lugar en la vida. Chau, que te vaya bien. ¿Cómo no? Cualquier Ninguna cosa, comisión. estoy llamando. Chau.
Ninguna comisión empieza, eso es interesante, ¿no? Si está citada a las 14, a las 14 no hay nadie. Siempre empieza 14:15, 14:20 con suerte. Recién hablábamos para jugar un ratito, un recreíto, de la fruta, esto y lo otro. En toda la puerta, toda la avenida Rivadavia, hay vendedores de palta. Sí, bueno, en varios lugares, ¿no? Pero vendedores de palta, ¿cuántas paltas hay? Antes la palta era, qué sé yo, como un fruto muy exótico. Pero yo era pibe, la palta no estaba. ¿Vos comías palta cuando eras pibe? Yo tenía un árbol de palta. Ah, me jodiste. Epa, qué bueno. Sí, mirá. No daba todos los años. Sí, la palta grande, no la palta jana. ¿En qué barrio tenías palta? ¿En qué barrio tenías palta? Y yo vivía en Bernal. Y había palta. En mi jardín había un árbol grande de palta, Son grandes, al cual me subía y nada, sí, yo comía palta. ¿Y jugabas Pero la arriba palta, del árbol? Lo que pasa después es, sí, jugaba con los jugaba amigos, te arriba del subías. árbol. Sí, me subía a ver. Qué lindo que era un árbol grande. Porque además tiene ramas fuertes. ¿No? Sí, árbol sucio, dicen. ¿Por qué sucio? Las hojas que se... Y las hojas se caen. Y como todos los árboles. No me tires, no me hables así de mi palta. Y menos Bernal, tiene todos los recuerdos. Mi palta de infancia. Te faltan 5 minutos. Podría hacer negocios con eso, seguramente. Sí, lo veremos en cualquier momento, a las horas extras. Yo podía estar vendiendo acá... Seguramente. 2 paltas, 500 pesos. No, bueno, lo que pasa se puso tan de moda el tema de la palta por sus propiedades, que es un superalimento, etcétera. Se puso de moda el guacamole, que es una comida mexicana, bueno. En un momento incluso hubo algún chef muy importante que dijo nosotros no vamos a usar más palta porque empezó a haber una predación medioambiental con el tema del cultivo de la palta. Mirá, no sabía tanto. Sí. Bueno, compañeritos lindos, estamos en 2:10. Más allá de las comisiones, estamos abriendo diferentes sitios. Claro que estamos leyendo repercusiones de la cadena nacional, donde el presidente de la República sale al cruce de la decisión de la Corte de suspender las 2 elecciones, tanto en Tucumán como en San Juan. Quiere decir que va a haber 3 elecciones. Era un super domingo, va a haber igual 3 elecciones. A ver, eran 5 en realidad. 4, porque... a ver... Claro, porque en San Juan se mantienen las elecciones. Se mantiene, exacto. Claro, sí, no la de gobernador, sino diputados, senadores, alcaldes. Claro, se mantienen para abajo. Las otras categorías. Exacto. Se vota, va a haber nuevo gobernador en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. En Salta y en La Pampa. En Salta y La Pampa. ¿Hay candidatos? Donde sí, están los candidatos y se juega tanto la oposición como... Son 3 gobernadores que van por la reelección. Claro. Justamente. La Pampa, que es peronista, ¿no? Es frente de todo. Sergio Silioto, que fue diputado nacional. Silioto estuvo claro. Que va por la reelección. Lo que pasa es que las elecciones de Tucumán, vale aclararlo, ¿no? De Tucumán y San Juan eran importantes para el peronismo porque ahí el triunfo es casi seguro, que ya le daban las encuestas tanto a Mansur como a Uñac. Aseguran un festejo y un caudal importante del gobierno nacional después de lo que fue el festejo en La Rioja el domingo pasado, ¿no? Bueno, La Rioja y Jujuy. La Rioja y... está bien, digo, pero le necesitaban o necesitan una carta fuerte para contraponer Jujuy, por ejemplo. A eso me refiero. Claro, para contraponer Jujuy, o en este caso que va a venir ahora... Lo que está sucediendo es para contraponer. Claro. Están ganando, salvo Neuquén, igual Neuquén, que fue dudoso, están ganando los oficialismos, ¿no? Pero son realidades, ¿viste? Son realidades muy particulares, muy particulares. Pero otro día, profe, nos va a explicar cuáles son las provincias, por historia, que son más independientes del gobierno de Buenos Aires. ¿La del noroeste fueron? Históricamente siempre fue la del noroeste. Copa, ¿no? Es relativo, ¿no? Es relativo, mira. Es todo relativo, sí, claro. Bueno, un dato que dice Guido que no es menor. Las que no son dependientes de la coparticipación. Qué buena referencia que haces, qué buen asterisco que pones ahí. Es un tema... ¿Y cuál puede ser? ¿San Luis? Córdoba. Córdoba.
Córdoba Santa se Fe, puede dar el menor lujo de... Córdoba tiene sí. una administración que no depende de esa coparticipación. No, bueno, No, todas tienen- dependen de la coparticipación. Pero tiene una administración más No, pero organizada. hay provincias que en un 80% dependen de, Claro, de de los fondos de que de le la manden, coparticipación, claro, a Buenos Aires. que están menos desarrolladas, que no tienen industria, Claro. que no tienen... Sí, te Córdoba entiendo. tiene ese... Bueno, las después, provincias más desarrolladas tienden a ser más independientes. Claro. Y después si vamos a la historia, las provincias patagónicas son las que más dependencia tuvieron hasta último momento del gobierno central. Recordemos la provincia tanto de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego son muy nuevas, ¿no? Muy nuevas. Yo no sabía que Formosa también es nueva. ¿Formosa o Chaco es nueva? Eran Que- territorios nacionales. ¿no? Claro, era década de Sí, sí. Perón. La década, sí, los años Formosa, de Perón. sí. Formosa. Se constituyó en ese momento. ¿No se llamaba Eva Perón una provincia también? O sea, en su momento yo... No lo recuerdo. Sí, sí. Bueno, fue un día periodístico muy interesante y muy importante el que hemos hecho. Así que gracias, Martín. Por favor, Gracias, don Guido. Gracias, Horacio. Hasta Gracias mañana, a ustedes por acompañarnos. No te vayas de la pantalla de Diputado TV. La actualidad de este poder de la República Independiente que es el Parlamento de la República. Vamos y venimos.